Vamos a poner a grabar esto. Entonces, vamos a intentar hacer el problema, es un problema del libro Cierce-Mansky, que están buenos los problemas si no los estuvieron viendo, está como bibliografía recomendada. No se puede compartir así per se un link, pero si googlean Cierce-Mansky PDF, el primer resultado seguramente es algunas de las resoluciones, es un link. El libro que yo les compartí en el aula, los problemas que tiene el libro OpenStax no son tan completos lo que tiene. O sea, son problemas súper básicos como para entenderlo, porque en verdad se llamaba College Physics el libro, y también hicieron una versión de University Physics. Pero no tienen problemas que sean divertidos o que puedas hacer varias cosas adentro de un mismo problema. Son todos problemas muy lineales, onda, este es el campo, esta es la carga, calcule la fuerza y cosas similares directamente. Entonces, si ya terminaron de hacer sus guías de trabajos prácticos o si necesitan buscar otro tipo de problemas porque tal vez los que les quedan de las guías están demasiado avanzados, se los recomiendo yo directamente. Entonces, el problema que estamos es el del capítulo 24, que es el capítulo de capacitores. Y es un problema típico, ¿sí? Es un problema entre este problema y el que dijo Antonella del ejercicio 6, que uno es un problema de asociación de cargas, de asociación de capacidades, que es este. El que dijo ella es un problema de reorganización de cargas, ¿sí? Se cargan los capacitores de una cierta forma en un estado estacionario, se vuelven a reconectar los capacitores de alguna otra forma, por alguna razón, por un switch, porque los desconecté y los volví a conectar, y después se reorganizan las cargas. Ahí nosotros tenemos lo que se llama un transitorio. Si ustedes miran en la subunidad 4, ahí está el estudio de los transitorios de los capacitores, ¿sí? Y después volvemos a estar en un nuevo estado estacionario. Entonces, nosotros planteando las dos situaciones por separados, el estacionario inicial y el estacionario final, podemos saber cómo son las cargas iniciales y las cargas finales de cargas potenciales, energía, todo lo que nosotros querramos saber de nuestro arreglo eléctrico de capacitores. Entonces yo creo que esos son dos grandes tipos, perdón, los transitorios de capacitores, los transitorios per se de circuitos eléctricos están en la próxima unidad, me confundí. Acá solamente tenemos los transitorios comparando el primer estado y el segundo estado. Y después el otro tipología que hay de ejercicios de capacitores, que son las unidades 3 y 4, son la idea de los dieléctricos, ¿sí? ¿Qué es un dieléctrico dentro de nuestros sistemas? ¿Sí? Y cómo es esto, y para qué sirven los dieléctricos, y cómo se comportan los campos que nosotros vamos a tener, los campos y las cargas, ¿sí? Pero lo vamos a ver desde el punto de vista de los campos adentro de los capacitores. Entonces, yo creo que nos va a venir bien en este caso estos dos problemas para hoy, para hacer un launch de la unidad, por decirlo así. Entonces, lo que nos dice el problema es lo siguiente. Dice, en la figura, tenemos la figura de un arreglo de capacitores. Dice, cada una de las capacitancias C1, ¿sí? Cada una de las capacitancias C1 vale un valor, 6,9 microfaradios, ¿sí? Y cada una de las capacitancias C2 vale 4,6 microfaradios. Tenemos 3 arriba, 3 abajo y las 3 en el medio, por decirlo así, de cómo están en la geometría, ¿no? En esto se van a dar cuenta, o sea, capaz que ustedes piensan que esto es algo extremadamente abstracto y uno dice, che, Julián, ¿qué me está representando este arreglo de capacitores? Y eso tal vez tiene que ver más con eléctrica. Uno cuando empieza a ver más del tipo de circuitos eléctricos empieza a obtener otro tipo de nociones de para qué se utilizan, y entonces este primer arreglo que nosotros tenemos acá es un arreglo T, son dos arreglos T, T me refiero a C1, C2, a ver si lo podemos marcar así como rápidamente. Este arreglo que nosotros tenemos así puesto podría estar relacionándote o podría estar representándote
una línea de alta tensión, o sea, podríamos tener dos líneas de alta tensión en serie, que, no sé, tenés una línea de alta tensión, no sé, desde Santa Cruz hasta, no sé, Bahía Blanca, y la segunda te representa a vos una línea de alta tensión, ¿sí? Desde Bahía Blanca hasta acá, ¿no? Sobre todo si las líneas de alta tensión son cargas muy capacitivas, dependiendo del suelo y la disposición de los cables y un montón de cosas, entonces nosotros podríamos representar eso utilizando este circuito. Y si nosotros tuviésemos una resistencia acá, ¿sí? Esa resistencia en particular podría representar la carga, por ejemplo, podría ser la carga de Buenos Aires directamente, ¿no? La carga que nosotros tenemos, que consumimos, ¿sí? Directamente. Entonces, vayamos a hacer lo que nos pide este problema en particular y vamos haciendo como todas las diferentes partes que nosotros tenemos. Hay algo que no nos dicen, ¿sí? Nos dice, calcule la capacitancia equivalente de la red entre los puntos A y B. Estos son los dos puntos A y B que nosotros tenemos, ¿sí? Y después nos dice, determine la carga en cada uno de los tres capacitores, determine la carga en cada uno de los tres capacitores más cercanos a AB. Habría que entender qué es lo que dice con más cercanos, ¿no? Yo imagino que más cercanos geométricamente son estos tres capacitores que nosotros tenemos ahí. Cuando la diferencia de potencial B a B, ¿sí? Es de 420 volts. O sea, lo que nos están diciendo es, nosotros acá estamos conectando B a B, ¿sí? No nos dicen la polaridad de la carga, que eso habría que tal vez especificarlo si uno lo necesita realmente. Yo la voy a elegir de esta forma, la polaridad de la carga, pero podrían elegirla al revés tranquilamente y les darían inversas las polaridades. Les darían inversas las polaridades de las cargas, ¿sí? Que ahí vamos a ver bien qué es lo que significa eso. Y entonces después dice, con 420 volts a través de B a B, calcule y nos piden calcular una diferencia de potencial entre estos dos puntos. Entonces, es bastante completo este problema, ¿sí? Como para entender qué es lo que está pasando en el total de lo que nosotros deberíamos entenderlo, ¿sí? Entonces, vamos a tener que trabajar haciendo lo que yo llamo una compresión de los capacitores, ¿sí? Para encontrar la capacitancia equivalente del mismo, ¿sí? Pero nosotros lo que vamos a hacer es calcular primero una compresión absoluta y encontrar un solo capacitor equivalente. Con ese capacitor equivalente lo que nosotros vamos a hacer es calcular algunos de los parámetros de nuestro circuito, ¿sí? Vamos a calcular la carga de nuestro capacitor equivalente, ¿sí? Y después lo que nosotros vamos a ir haciendo, ¿sí? Es como si fuese un acordeón, ir descomprimiendo nuestro arreglo de capacitores, ¿sí? Y básicamente ir calculando algunos otros parámetros que nosotros vayamos necesitando, como por ejemplo podrían ser algunas otras capacitancias, como podrían ser algunas otras capacitancias diferentes, ¿sí? O cargas o diferencias de potenciales en partes de este circuito. Capaz que no lo vieron todavía o no, pero lo que nosotros vamos a estar haciendo al asociar algunos de nuestros capacitores es encontrar lo que sería básicamente eh, un circuito equivalente, ¿sí? De nuestros capacitores, un arreglo eléctrico equivalente, y los arreglos eléctricos equivalentes, ¿sí? Son circuitos que, vistos desde el punto de vista de la fuente, o sea, desde los terminales AB en particular, lo que hacen es comportarse de la misma manera, o sea, absorber la misma cantidad de carga para un circuito de capacitores, que si nosotros tuviésemos un arreglo completo. O sea, al asociar nosotros capacitores y encontrar circuitos más simples, circuitos equivalentes más simples, lo que nosotros podemos hacer es simplemente ir encontrando diferentes parámetros dentro de nuestro circuito. Pero antes de hacer esa parte, lo que sí me gustaría es, numerar todas las partes del circuito, porque si bien todos los capacitores tienen el mismo valor, ¿sí? Lo que nos conviene a nosotros es numerar las diferentes a las capacidades para saber exactamente cuál es porque si bien todos valen C1, estos tres, y todos estos valen C2, y todos estos valen C1 de vuelta, mira, este vale C1. Nos conviene numerarlos diferentes como para saber bien exactamente qué es lo que estamos nosotros asociando, porque imagínense que acá nosotros voy a asociar C1 con C1 en serie, ¿sí? Y después voy a tener que asociar esto también en serie, entonces me conviene tenerlo numerado. ¿Es algo que les conviene ya adoptarlo para hacerlo? ¿Cómo es esto? Para tenerlo bien, ¿cómo he dicho esto? Les conviene asociarlo
para ya tenerlo como metodológicamente, porque esto mismo van a tener que hacer cuando en la unidad 3, ¿sí? O esto mismo no, o similar, lo de asociar resistencias en la unidad 3, y entonces les conviene. Entonces tenés 3 capacitores acá, yo voy a llamar primero voy a enumerar a todos los C1, 1, 2, 3, 4, este va a ser 5, este va a ser 6 y este va a ser 7, estos serían todos nuestros capacitores, ¿sí? Y a este le voy a poner 8 y a este 9. Listo. Estos son los 9 capacitores que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que sería lo que sucede fenomenológicamente en un sistema de capacitores cuando nosotros los conectamos a una fuente? Recuerden que para calcular la capacitancia equivalente no es necesario que nuestros capacitores estén conectados a una fuente. Uno puede simplificar un arreglo de capacitores sin la necesidad de una fuente, pero para el hecho de que aparezca carga eléctrica, sí lo que nosotros necesitamos es una de estas fuentes, sí o sí, para que aparezca lo que sería el proceso o los procesos, diría, de inducción. Entonces, hagamos algún proceso de inducción y yo después extrapolo el resto de qué es lo que sucede con respecto a la inducción de cargas dentro de nuestros capacitores, ¿sí? Como para que entendamos bien qué es lo que pasa dentro de estos capacitores. Entonces, para mí la carga, les conviene usar siempre diferentes colores. Para mí la carga positiva es roja, la carga negativa es azul, simplemente por protones y electrones, pero pueden elegir como los colores que quieran, pero les sirve hacerlo y tal vez en este es demasiado engorroso hacerlo, pero así como hicimos en el ejercicio pasado que hicimos el proceso de inducción de cargas entre dos esferas, en donde lo hicimos cualitativamente, ¿sí? Pusimos una cierta cantidad de signos positivos y cuando hicimos la inducción hicimos una cierta cantidad de signos negativos. Eso también le podría ser útil cuando ustedes están haciendo arreglos en serie y paralelo, recordando las 2 reglas que uno tiene, o 3 reglas, 4 reglas que haya en los capacitores. Los capacitores cuando están cargados en serie, cuando están conectados en serie, la carga que comparten entre ellos es la misma, y cuando están conectados en paralelo, lo que comparten es la diferencia de potencial. En serie, ¿sí? Si bien la carga es la misma, la diferencia de potencial tiende a ser diferente, salvo que todos los capacitores tengan exactamente la misma capacidad. Si tienen la misma capacidad, entonces la carga es la misma y por ende la diferencia de potencial también. Y en el paralelo son las reglas simétricas con respecto a eso. Entonces, voy a hacer el proceso de inducción para esto que yo podría llamar la primera isla, ¿sí? Tal vez esto para el segundo problema que vos tenés, Antonella, que es la reorganización de las cargas. Entender el concepto de isla es algo extremadamente importante porque te va a determinar zonas de trabajo en donde la carga eléctrica se te va a conservar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la batería conectada a estas primeras cargas? ¿Sí? A las primeras cargas les deposita carga eléctrica positiva a través de un proceso de conducción eléctrica, ¿sí? A través de los conductores de cobre les deposita cargas eléctricas, ¿sí? Que se pueden mover libremente entre sus terminales. A los bornes positivos les deposita cargas positivas, obviamente, y a los bornes negativos les deposita carga eléctrica, sí, obviamente negativa. ¿Cómo es que la carga eléctrica atraviesa o cómo es que la carga eléctrica pasa al otro lado de nuestros capacitores? Bueno, para eso realmente lo que sirve es este método de las islas, que yo voy a tratar de hacer y de dibujar lo que sería una zona, una de estas islas, ¿sí? Me quedó demasiado finito. Ahí, que sería acá, por acá. Una isla básicamente es un lugar donde nosotros conectamos conductores eléctricos, ¿sí? Que están en contacto eléctrico entre sí. Entonces, si vos lo mirás, todo este punto que vos tenés acá, de esta primera placa derecha de C1, está conectada a través de un conductor eléctrico a este nodo, que no tiene un nombre. Este punto es ABC, AB, este es CD, este punto se podría llamar E y este punto se podría llamar F. Eléctricamente hablando, es simplemente como para tener una referencia de qué es lo que es este punto. Y esta isla básicamente es una isla básicamente es un lugar donde los electrones se pueden mover libremente, ¿sí? Dentro de ella. Entonces,
que se puedan mover libremente, ¿sí? Quiere decir lo siguiente. Yo tengo carga eléctrica positiva, ¿sí? En la placa izquierda del capacitor C1, y entonces, ¿sí? Por inducción, ¿qué es lo que debería pasar en la placa derecha de C1? A ver si alguno lo extrapola de lo que sería el problema que hicimos nosotros la semana pasada. Cargas negativas. Sí, carga negativa. Hay cargas negativas, ¿sí? Muy bien, correcto. Y entonces, si ¿y qué era lo que pasaba? La materia era eléctricamente neutra, ¿sí? Teníamos la misma cantidad de carga eléctrica negativa que positiva, entonces si yo atraje carga eléctrica negativa, ¿qué es lo que debería pasar con la carga eléctrica positiva? ¿A dónde debería alojarse esa carga eléctrica positiva? ¿No? En las otras placas debería alejarse de la carga negativa. Correcto, Jonathan, ¿sí? Y yo acá lo voy a hacer cualitativamente, ¿sí? Si yo dibujé dos signos positivos, la carga debería conservarse en ese sentido. O sea, si yo atraje o cargué con dos signos positivos esta primera de las placas, ¿sí? Uno de esos sí, digo uno cualitativamente, pero después los cálculos nos van a dar la cantidad exacta. Una de esas cargas positivas debería ir hacia C1 y otra de esas cargas positivas debería ir hacia C2. De forma de que lo que se mantiene constante es que la carga inicial en esas tres placas que nosotros tenemos, la placa izquierda de C1, la placa derecha de nuestro capacitor 1, la placa izquierda de nuestro capacitor 2 y la placa de arriba de nuestro capacitor 8 se mantenga neutral, ¿sí? Y ese principio no se debería romper. ¿Correcto? ¿Hasta ahí está bien? Anto, esto es algo fundamental que vos tenés que hacer en el proceso de reorganización de tus capacitores para lo que sería el siguiente problema, ¿sí? Entender estas placas, entender este proceso de inducción y entender cómo cuando uno los va a reconectar, cómo escribir de vuelta estas ecuaciones es el quid de la cuestión de ese problema. Por eso estoy haciendo mucho enfoque en esto, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros entendimos, fíjense, como está cargado nuestro capacitor, ¿cuánto valdría? Y ya después extrapolo y solamente le pongo la polaridad a los capacitores. ¿Cómo vendría a ser la carga del capacitor 2 a la derecha? ¿Qué signo tendría o qué polaridad tendría ese? C2 es este que está acá, ¿no? Negativo sería. Sería negativo, ¿sí? ¿Cómo sería la placa de abajo de C2? Negativo también. Negativo también. ¿Cómo sería? Entonces, usando este mismo tipo de proceso que hicimos recién del método de la isla, yo tendría otra isla acá, ¿no? La ven esa isla que nosotros tenemos acá entre la placa derecha de C2, es el punto C, que es el conductor, la placa izquierda de 3 y la placa de arriba de 9. ¿Lo vemos todos eso? Que hay otra isla exactamente igual. ¿Cómo deberían ser estas placas, la de la placa de arriba y la de la placa de la izquierda? ¿Cómo serían estas cargas? Positivas. Positivas. Dios. Ideal, listo. O sea, evidentemente este proceso continúa, ¿sí? Por inducción, ¿sí? Entonces, a nuestro capacitor induce cargas negativas. Le pasé una cualquiera. Por inducción en nuestros capacitores, en estas placas se inducen cargas negativas, en este induce una carga negativa. Fíjense que acá hay una isla también, ¿sí? Si no lo ven, es solamente una isla de dos placas, y entonces si yo tengo esta isla cargada, esta placa de C3 negativa, esta obviamente es una placa positiva, este proceso me hace que se me induzca una carga negativa, lo que hace que en la otra placa de la isla, ¿sí? Se me induzca una carga positiva, y así continúa hasta tener todos. Fíjense, negativo, negativo, y entonces si tengo estas dos placas negativas, esta va a estar cargado positivamente, ¿sí? Y este va a tener dos cargas acá positivas, y este es negativo, y entonces en este otro la placa esta es negativa, ¿sí? Cargué con dos placas al primero de los capacitores como para poder separar estas primeras cargas, y después el resto son todas cargas por inducción. Esto que nosotros estamos viendo y estamos observando acá es la polaridad de cada una de todas las placas de cada uno de nuestros capacitores, ¿sí? Le pueden preguntar, a veces hay problemas en los finales, yo lo he visto a veces que les piden, ¿sí? No sé, calcular en un sistema como el problema 6 probablemente,
Anto dice, bueno, calcular las nuevas cargas de nuestros capacitores y determinar la polaridad de las placas de esos capacitores. Y entonces, determinar esas polaridades es lo que uno... determinar las polaridades es poder entender cómo están inducidas las cargas y en un proceso de reorganización también poder determinarlas, ¿no? Poder determinar cómo es que van sucediendo. Entonces, ahora el proceso es bastante sencillo de lo que nosotros vamos a ir haciendo en lo que respecta a asociación de capacitores y en lo que sería nuestro problema. Esta tensión vale 120. Yo voy a hacer el problema en un programa de cálculo, ¿sí? Entonces, C1, que es los valores de las capacidades, esto es 6,9 por 10, en este caso, elevado a la menos 6, ¿sí? Y en este caso, esto que yo tengo acá, lo voy a pasar ahí como a todos los valores directamente. Voy a hacerlo directamente como si fuese una matriz que va a quedar más. Entonces, ahí está. C1, 6,9. A la menos 6, y entonces, ahora sí. Tengo el puntito, el coso de suma ahí en el medio. C1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si mi mente no me falla, este sería 7. Le voy a poner acá. 7, 6, 4, 3, 2, 1, listo. Estos son todos los valores que no. Perdón, esto dice la menos 6, si no todo nos hubiese quedado. Eso está bueno, ¿ven? Hacer errores en vivo y en directo, como para que vean cuál es el proceso de uno mirarlo, ¿no? Obviamente 6 por 10 a la menos 6 tenía que ser un valor chiquitito, y entonces que me dé 69, así un número gigante, no me servía. No era claramente lo que estaba buscando. El otro de mis capacitores, ¿sí? Esto sería C8. Entonces, esto sería 4,6 también. A lo menos 6, C8, y entonces uno más. Ya que estamos y no tiene nada, voy a ponerle la tensión de la fuente, ¿sí? Que son 120 nomás. C8 y C9, 4,6 por eso a la menos 6. Ah, ¿por qué me lo redondeaste a 4,59? Me duele en el alma. Bueno, tenemos ahí todos nuestros valores de nuestros capacitores. Y entonces, si lo que tuviese que hacer es empezar a buscar una capacitancia equivalente de este sistema, ¿cómo están? ¿Quién me puede decir? O sea, ¿puedo determinar cómo están asociados el capacitor 1, el capacitor 8 y el capacitor 7, por ejemplo? ¿Cómo están 2 y 3, por ejemplo, con cómo está conectado ahora? ¿O cuáles son los capacitores que están solamente asociados ahora? Que podemos determinarlo, ¿no? 3, 4 y Empezaría 5. por la derecha. Claro, la rama de la derecha, que son 3, 3, 4, 4 y 5. en Que serie. están en serie. Correcto. Entonces, para calcular la capacitancia de capacitores en serie, ¿sí? De dos capacitores en serie era el producto sobre la suma, ¿sí? O 1 sobre la capacitancia serie equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3 a la menos 1 de todo eso. Como, Sí. como prefieran hacerlo, ¿no? O sea, era así la sumatoria de 1 sobre las capacidades sub i, este era igual a 1 sobre la capacitancia equivalente serie, ¿no? De todos esos valores. Entonces, vamos a hacer ese cálculo directamente. Entonces, voy a hacer ese cálculo de las capacitancias serie, como para ahorrarnos un paso, ¿viste? Para no hacer 2 veces serie directamente. Entonces, sería 1 sobre C,
1 sobre C3 más 1 sobre C4 más, en este caso, 1 sobre C5, estos tres capacitores en serie directamente, tenemos este valor, y entonces la capacitancia, y acá les recomiendo empezar a usar algún tipo de nomenclatura que les quede cómoda como para trabajar directamente. Se podría haber hecho rápidamente con un tercio, no importa, ya lo hicimos. Entonces, estos son capacitores 1, 2, 3, ¿sí? 1, 2, 3, 3, 4, 5, serie. O le ponen así, o le ponen un underscore, ¿viste? Capacitor 1, 2, 3, 4 serie. Yo le voy a poner solamente una S, simplemente, como porque, para directamente para no estar escribiendo S y paralelo todo el tiempo, ¿no? Que es un montón. Entonces, 1 sobre esa capacitancia total, o sea, sobre esa cuenta que nosotros hicimos, es la capacitancia, ¿sí? Que nosotros tendríamos, y fíjense que es la capacitancia de dividido 3, ¿no? Por cómo nos quedaba la simetría de nuestro problema, ¿no? 2,3, por ahí está la menos 6. Está bueno para ir chequeando, ¿sí? Ya que tenés capacidades equivalentes, capacitancias muy similares, te permite hacer eso. Entonces, lo que nosotros hicimos básicamente es agarrar todo este circuito, ¿sí? Y asociarlo y transformarlo en un circuito equivalente que nos permite a nosotros simplemente tener este circuito de esta forma. Todas las numeraciones ya las hicimos directamente, así que solamente lo voy a hacer así. Esto sería nuestro circuito, y este sería C2, ¿sí? Y este sería el otro C2. ¿Cuál es lo siguiente? Y esta es la capacidad 3, 4, 5 serie, ¿no? Que calculamos nosotros. ¿Qué podemos asociar ahora? ¿Cómo se Esa encuentra? nueva contra el capacitor 9 en paralelo. En paralelo, ¿no? ¿Correcto? Si ustedes lo quieren, este capacitor lo podrían dibujar acá para verlo más fácil, ¿sí? Pero fíjense que los dos están conectados a los mismos bornes, los dos están conectados a C y D, por ejemplo, que sería este punto y este punto eléctricamente, y si están conectados a los mismos puntos, evidentemente tienen la misma diferencia de potencial. Entonces, para calcular capacitores, como diría, en paralelo, la suma es una suma, ¿sí? Capacitancia equivalente serie, entonces la capacitancia equivalente en paralelo, ¿sí? Es básicamente la sumatoria de sus capacidades individuales, ¿no? La sumatoria de sus... Oh, el mouse hoy me está matando. Entonces, bien lo dijo ahí Samu, entonces tendría ahora 3, 4, 5, ¿sí? Junto con el capacitor 9 y en paralelo directamente. Entonces, esto sería el capacitor serie, como lo tuvimos. Opa, el capacitor serie, más, en este caso, el capacitor C9 directamente. 6,9 nos daría esa capacitancia, y ahora lo que nosotros podemos hacer es, ¿sí? Ir redibujando nuestro circuito, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer, gracias a las herramientas tecnológicas, ahora es ir haciendo copy-pastes, ¿sí? Que nos van a ahorrar tiempo. Entonces, Ojo que ahí falta 6 y 7. los de abajo, tenés razón. Muy buena observación. Vamos a arreglar eso, y entonces, y ahí sí lo hacemos entonces. Entonces, acá tendríamos, que en general no es algo que uno no tiene muchos capacitores. Abajo siempre en general se pone como una tierra, ¿viste? O es el punto de conexión común, ¿no? Ahora sí estamos, ¿no? Y entonces, sí nos podemos llevar ahora a esto, ¿sí? Y nosotros lo que hicimos básicamente en nuestro proceso es agarrar toda esta parte, ¿sí? Todo este capacitor que nosotros teníamos acá, y comprimirlo, ¿sí? Y ese capacitor que nosotros escribimos directamente, nosotros lo colocamos directamente acá. Este sería C3, 4, 5, 9 en paralelo, ¿no? Sería ese el capacitor. ¿Qué es lo que tengo ahora conectado?
entre el circuito. En serie con 2 y 6. Correcto, ¿sí? En serie en 2 y 6. Entonces, ahora sí, este capacitor, fíjense que nos da 6,9, que es exactamente igual. Si ya lo están pensando, ¿cuánto nos debería dar esa serie de esos 3 capacitores? Nos debería... 2,3. Lo mismo que antes. Claro, lo mismo que antes, 2,3. ¿No se dieron cuenta de eso? No importa, lo hacemos exactamente igual que antes. Hacemos el cálculo de 1 sobre C2, si mal no recuerdo, 1 dividido en este caso, este C3459P del paralelo, más 1 dividido C7, sería C6, más 1 sobre C6, ¿sí? Y la inversa de todo este valor, que sería ahora... toda esta serie, vamos a llamarle C3, 4, 5, 9 y 2 y 6, y en serie está esto, es la inversa de este valor que nosotros calculamos recién acá. Bueno, 2,3 nos dio este proceso, ¿sí? Nos devolvió ese capacitor que vamos a hacer un último copy-paste, porque fíjense que ya después es bastante... o sea, todo ese sistema que nosotros armamos ahí, ¿sí? Lo que... Este lo puedo borrar. Y este también lo podemos borrar. Fíjense que directamente nos quedó todo este capacitor. Tiene un nombre larguísimo. Vamos a copiarlo acá. Es simplemente como para entender lo que estoy haciendo, ¿no? Nada más. No, quiero... A ver si... Ahora sí. Perfecto. ¿Y cómo están estos 3 capacitores otra vez? Ahora, ¿me olvidé de alguno? No. Asocié todos estos. En serie y volvería a dar lo mismo que antes, 6,9. Claro. Espera, me olvidé de un 2,3, capacitor. perdón. Me olvidé de un capacitor porque lo que Sí, asocié... sí, falta el paralelo. Sí. Está muy bien que me Algo estén raro había. prestando... Sí. Está bien que me estén prestando atención. Eso, como para ir detectando, hacer troubleshooting. Es este capacitor... Pero, ¿qué te pasa, mi amor? Ahí está. Ese es el capacitor que nosotros calculamos ahí recién. ¿Correcto? Ahí lo tendríamos que conectar, lo único. Entonces, ese está en paralelo directamente, ¿sí? Y después hacemos una última serie más, que sería lo último que nosotros necesitaríamos, ¿no? Esto está conectado así. Y entonces, esto sería... Ah, no era... Sí, 9, y entonces ahora le tendría que agregar el 8 a este, en paralelo, ¿no? Todo esto es este capacitor, pero en vez de ser en serie es 8, porque está con el capacitor 8, ¿no? Y está en paralelo, y entonces es todo este otro capacitor, S minúscula, ¿sí? Más el capacitor C8, 6,9, ¿sí? Nos da, y otra vez tenemos todo el mismo proceso, ¿sí? De asociación de capacitores. Lo que yo ahora hice es esto. S8 paralelo, ¿sí? Y ahora sí, como bien dijeron ustedes, ¿cómo nos queda toda esta conexión? Paralelo. En serie. No, te voy a asesinar, por favor, Jonathan. Dale, en Habíamos serio. estado En también. Sí. Nos pasa a todos. Listo. Entonces, esto sería lo que sería el proceso de reorganización de cargas, ¿sí? De las capacitancias, ¿sí? La reorganización no, de calcular capacitancias equivalentes de nuestros capacitores directamente. ¿Cuánto valdría esto? Bueno, nosotros ya lo sabemos, pero podríamos hacer ya la capacitancia equivalente. No, si es el serie, hago ese cálculo previo que sería 1 dividido C1 más, en este caso, 1 sobre todo este capacitor que tenemos acá, 1 dividido todo este otro capacitor, más 1 dividido C7 sería, ese último que nos quedó abajo. Sí, 7. C7. Nos va a dar el mismo número que nosotros tuvimos acá, 4.000 y pico, y entonces esa capacitancia equivalente que nosotros tuvimos. O sea, está bien pensado este ejercicio para que lo puedas hacer por simetría directamente,
¿sí? Y si lo vas pensando y lo vas asociando, ya automáticamente podés ir sabiendo cuánto van valiendo todos tus capacitores, ¿sí? Directamente, en ese sentido. Le llega a tocar un problema de estos con capacitores diferentes y hay que hacer los cálculos directamente, y para eso un programita de cálculo, lo que les guste a ustedes, un WX máxima, lo que les interese ir resolviendo, les estaría sirviendo bastante, ¿sí? Les conviene, ¿no? En ese sentido, porque los va a ir ayudando a tener la prolijidad, ¿no? Y tener como todos los cálculos así bien guardados, por decirlo así, de alguna forma. Yo les voy a pegar esto en las hojas. ¿Qué es lo siguiente que nos pide el problema? Paralelo, 3, 4, 5, 9 paralelo, 3, 4, 5, 9 paralelo, y entonces esto es lo otro que nosotros tendríamos que hacer acá. Lo que nos pide ahora es encontrar la carga de ciertos capacitores y una diferencia de potencial en el circuito, ¿sí? Entonces, para eso, para hacer eso, lo que nosotros sí vamos a tener que hacer uso, ¿sí? Es de las cosas que nosotros ya calculamos, o sea, las capacitancias equivalentes previas que nosotros fuimos calculando y la diferencia de potencial. Entonces, ¿cuál es esta ecuación fundamental que nosotros usamos para hacer las relaciones entre cargas y capacitancias? Bueno, es la ecuación fundamental de los capacitores, que la carga es básicamente, la carga de cualquier tipo de capacitor es su capacitancia por la diferencia de potencial a la cual esté conectado. Esto es algo fundamental, ¿sí? Dentro de todos los capacitores. Esto lo podemos utilizar de diferentes formas. Cuando nosotros tenemos arreglos en serie y paralelo, nosotros podemos saber en dónde se conserva la diferencia de potencial, en dónde se conserva la carga, y por ende entonces lo que podemos hacer es automáticamente poder ir calculando el resto de los parámetros que nosotros tengamos dentro de nuestros circuitos. Entonces, una vez que nosotros ya comprimimos todo nuestro problema, nosotros ya lo comprimimos hasta encontrar la capacitancia equivalente, lo que nosotros podemos encontrar es la carga de este capacitor equivalente. ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos conectado a esta fuente de 120 volt, entonces esta carga equivalente va a ser la diferencia de potencial multiplicado por esta capacitancia equivalente. Entonces yo tengo 2,76, ¿sí? Por 10 a la menos 4, ¿sí? Coulombs de carga de capacitor. Perdón, la fuente creo que dice 420. Yo le puse 120, ¿no? Igual nada, va a dar algo. Sí. Gracias. 4, acá está. 420 volt. Y entonces rehacemos este cálculo. Ahí está. 9,66. Está hecho por simetría, ¿no? Si vos tenés... En verdad 120 también es divisible por 3, porque todo el problema cuando le mirás la simetría, es que es divisible por 3 todo. Entonces, si yo tengo... para que vean que uno puede hacer usando la lógica, si yo tengo 3 capacitores, ¿cómo eran las capacidades de estos 3 capacitores? ¿Se acuerdan? Eran diferentes, había dos que eran iguales y había uno que era diferente. Eran las mismas en esa. C1 valía 6,9, C7 vale 6,9 y C3456928P era también 6,9. ¿Lo ves? Por 10 a la menos 6. Son todas iguales en ese sentido. Entonces, si yo tengo 420 volt, por simetría, ¿sí? ¿Cómo deberían ser las caídas de tensión en estos capacitores? Y la total quedó 3. Correcto, muy bien, Manu. ¿Sí? Si no se dieron cuenta, lo hacen directamente. Si vos tenés la carga, ¿sí? Esta carga equivalente quiere decir que la carga de mi capacitor C1, ¿sí? La carga de mi capacitor 1 va a ser también la carga de mi capacitor equivalente. La carga de mi capacitor, en este caso C2, 3, 4 y pico, ¿sí? También va a ser ¿qué cosa? La carga del capacitor equivalente. Recuerden que en serie se comparten las cargas, ¿sí? Y la carga de mi capacitor C7 va a ser exactamente
también la carga de capacitor equivalente. Como quieran acá, si se dieron cuenta de la simetría del problema, ustedes pueden hacer directamente que la tensión, ¿sí? En este caso del capacitor C1, ¿sí? En este caso sería la tensión de la fuente dividido 3 en este caso, 140 volts. O, si no se dieron cuenta, lo hacen desde los cálculos directamente. Agarran y dicen, bueno, ¿cuánto sería? Y entonces la tensión del capacitor C1, ¿sí? Es simplemente la carga de Q1 de la carga de C1 dividido en este caso C1. Y le debería dar exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, por simetría, nosotros ya sabemos que acá tenemos la polaridad más menos, acá tenemos la polaridad más menos, y acá tenemos la polaridad más menos, ¿sí? Y en todos estos tenemos 120 volts, y en todos tenemos exactamente la misma carga, ¿sí? 120 volts, y todos tienen exactamente la carga que sería 9,66. ¿Correcto? 9,65 por 10 a la menos 4. Entonces, si nosotros ya sabemos eso, ¿qué es lo que podríamos obtener de nuestro... O sea, esto era lo que nos pedía el punto B, ¿no? Porque si nosotros lo miramos... no es exactamente lo que nos pedía el punto B, es parcialmente. Nos decía, calcule la capacidad equivalente de la red, eso lo tuvimos, determine la carga en cada uno de los 3 capacitores más cercanos a AB. La carga de 1 la tengo, la carga de 7 la tengo la carga del capacitor de C2 con el resto de mi sistema, ¿sí? Pero rápidamente lo podría resolver directamente esa parte, ¿sí? Y después nos pide una cosa más, que dice, con 420 volts también nos pide una diferencia de potencial. Entonces, fíjense, si yo quisiera obtener, ¿qué es lo que podría hacer en este capacitor? Si yo tengo 120 volts en este capacitor, ¿sí? C345926S serie, este capacitor, estos 120 volts que yo tengo entre este terminal y este terminal que yo tengo acá, es exactamente los mismos 120 volts que yo tengo acá y acá. Más 120. O sea, esta sería la diferencia de potencial que yo tengo acá. Son 140, digo. ¿Por qué no? Porque esto, pues se ve que me quedó el 420 140. No, esto es acá un 4. Ay, ay, ay. 15 años haciendo problemas de física y me confundo los números todavía. Es terrible esto. Ahora sí, ¿no? Sí, 140, 140. Entonces, podría calcular parcialmente las cargas de cada uno de estos 2 capacitores. Podría calcular la carga de este capacitor y podría calcular la carga de este capacitor parcialmente. Entonces, si yo quisiera la carga del capacitor 2, ¿sí? Le estoy poniendo Q2 o QC2. Q2 directamente son los 140 volts multiplicado en este caso por C2. Y entonces 9,66 por 10 a la menos 4 sería la carga de ese capacitor. Y después podría calcular la carga de este otro capacitor, ¿sí? Que sería la carga del capacitor... C2 creo que era otro capacitor igual. No, tenés razón, no es C2, es este... Pues corresponde a un C1, el C2 en realidad. Sería Claro, C2, C8. estaba pensando yo, es C8 este, gracias, era 2 el valor directamente. Este es C8 y esto es 140 por C8. Y entonces, lo que tengo que puedo calcular esta cantidad de carga y la de este otro capacitor que es 3459, ¿sí? 3459 y en la serie, antes de asociarlos contra este otro en paralelo, ¿sí? Entonces, sería este capacitor que nosotros tenemos acá, C equivalente 345, serie, 33, 459 serie, ¿sí? Entonces, si yo quiero también, puedo calcular esta carga de este capacitor. Vamos a borrar esto, ¿sí? Que debería dar lo mismo, me imagino yo, porque tiene 140 volts. Es entonces también 140 volts porque están en paralelo, ¿sí? Carga
Ah, no. Porque este es C2 y este es una serie de estos tres, directamente. Entonces, esta carga, nosotros ya la podríamos tener directamente, esta carga de este capacitor asociado, voy a dejarlo así como Q, me da 3,22, ¿sí? Por 10 a la menos 4. Y esta carga, ¿sí? Como están en serie, es exactamente la misma carga que nosotros tenemos. O sea, acá hicimos parcialmente ya la otra de las cargas de estos capacitores, ¿sí? La carga de Q8, que nosotros lo habíamos puesto, era una de las preguntas, ¿no? Que nosotros lo habíamos numerado como 8 a este capacitor, ¿sí? Es una de las preguntas. Y después nos piden la diferencia de potencial entre los terminales C y D. ¿Sí? Entonces, para encontrar los terminales de C y D, yo necesito encontrar la carga. Fíjense que nosotros estamos trabajando en esta asociación, ¿sí? De todos estos capacitores. Y entonces, fíjense que nosotros, de este capacitor, nosotros ya calculamos esta carga directamente, ¿sí? Que nosotros la tenemos acá. Y si tenemos esta carga, este capacitor nosotros es una serie de 3 capacitores y entonces están todos conectados, todos tienen la misma carga, y si todos tienen la misma carga, entonces el capacitor este C3459 paralelo tiene la misma carga que este capacitor total. Entonces, C345 paralelo, ¿sí? Tiene la misma carga, entonces la carga de ese capacitor en paralelo es exactamente igual. Yo se lo pongo así, se lo asigno, estas dos cargas son iguales, y si quiero aprender la diferencia de potencial entre estos dos terminales, simplemente relaciono la carga y la capacidad de ese capacitor, ¿sí? Simplemente con la diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de potencial entre estos capacitores, copié y pegué cualquier cosa, la diferencia de potencial entre, que sería esto exactamente, la misma diferencia de potencial entre los dos terminales que nosotros tenemos ahí, sería la carga dividido la capacidad de estos dos de ese arreglo de capacitores, y esto me da 46 directamente. Entonces, esto que sería el punto D estaba arriba, ¿no? No, C. CD, creo. C y D. Entonces, la diferencia de potencial C y D sería 46,6. Esta idea que yo les traje así de este problema es básicamente, fíjense que hicimos una compresión del circuito hasta su mínima expresión, y una vez que nosotros redujimos el circuito al circuito equivalente, después lo que hacemos nosotros, como si fuese un acordeón, lo vamos expandiendo y usando las relaciones de serie y paralelo, conservación de la carga y conservación de los potenciales cuando están en paralelo y cuando están en serie, o sea, conservación de la carga en serie y conservación de los potenciales cuando están en paralelo, es el quid pro quo, el quid de todos estos ejercicios de asociación de capacitores, que es lo primero que tienen que hacer ustedes dentro de la revisión entre pares. Después se podrían calcular todos los demás parámetros del circuito. Yo creo que carece de sentido seguir calculando si nosotros entendimos exactamente qué es lo que hicimos acá en esta compresión, y calcular las primeras 3 cargas y calcular esta diferencia de potencial entre este otro problema. Ya el resto es una combinación lineal, es seguir expandiendo los capacitores y seguir calculando cargas y diferencia de potencial hasta volver a calcular, si quieren, todas las capacidades, todas las cargas y todas las diferencias de potencial en todo el circuito directamente. Pero, ¿se entendió esto? ¿Más o menos? ¿Hasta acá? Sí, perfecto. Ideal. Bueno, hagamos el otro. O sea, ¿alguno tiene alguna pregunta específica del problema o algo que quieran así revisar? Lo tengo acá. Así ya después les queda con las soluciones. PS1, ¿no? Y un 3 de más, creo. Me parece que ahí recién vi. Se van a entender igual, espero. Que en algún copy-paste se me debe haber quedado. Listo. Este es el chorizo de cálculo que hicimos nosotros hoy. Anto, ¿se entendió toda esta parte? Sí, sí, eso sí.
No, obvio. ¿Qué sé yo? Capaz que era un problema 9. Entonces, la asociación de capacitores es algo muy sencillo y nos piden dos cosas solamente en nuestro problema. Y entonces no nos debería, no nos debería tener más problemas en este otro. Espero que no nos traiga muchos problemas. Entonces, leámoslo, hacemos un esquema y vemos qué es lo que, qué es lo que deberíamos hacer en este problema. Siempre todos los problemas tienen un montón de caminos. Yo elijo uno, pero seguramente hay otros que podrías elegir como para resolverlos directamente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el problema 6? ¿Sí? Que es lo que nos trajo hasta acá. Dice, en el ejercicio 6, los capacitores C1 y C2, ¿sí? De la figura nos dan dos valores, ¿sí? ¿Les sirve si yo les guardo a alguno de ustedes, punto y aparte, ¿les sirve si yo les guardo a alguno un WX máxima para ustedes y se los mando o ni lo usan algo así? Si no, con las imágenes, así lo limpio y ya está. Listo. No, yo por lo menos no lo uso. Perfecto. Porque no sé, en mis clases de electro, viste, los obligo a que usen cosas así, entonces les mando directamente los WX máximas, así como para que lo vayan teniendo. Pero acá les dejo las imágenes, así les quedan. Sí, ahí se entiende. Entonces, ahora sí, continuemos. Dice lo siguiente, el ejercicio 6. Los capacitores C1 de la figura C1 y C2 nos dan dos valores, ¿sí? C1 y C2 son este capacitor que vos tenés acá, C1 y C2, hay una llave y C3 tiene un dieléctrico, por lo menos, respectivamente. Nos dice nos dan nuestros valores, dice el capacitor C3 es plano y de placas paralelas, sus dimensiones son, nos dan el área, nos dan la distancia, con un dieléctrico de constante, llenando todo el vacío de las placas, ¿sí? Nos dan eso. C2 y C3 están descargados y C1 está cargado con 60 volts directamente. Entonces, hay partes que esto imagino yo que lo deberías haber hecho rápidamente, ¿no? Anto, yo imagino que... Sí, lo que hice fue sacar la carga en 1 inicial y lo del C3. Perfecto. Y Si ahí ya lo quedé. tenés esos valores, nos ahorras un ratito nos ahorras un Sí, ratito de trabajo. C1, entonces, sería 25 por 10, en este caso, elevado a la menos 9. C2, en este caso, ¿qué le pasó a vos? C1, acá C2 es 20, ¿no? Nos decía. sí. 20. Y C3, ¿cuánto te dio el cálculo a vos? 177 nanofarads. 177 nanofarads. ¿Hay alguien como para chequearlo eso? ¿No? Yo imagino que sí, y tenemos las respuestas. O sea, para mí los problemas de física no deberían venir con respuestas, pero ya que están, recuerden, lo que hizo ella seguramente es la capacidad del capacitor 3, ¿sí? Cuando vos tenés la geometría y tenés un dieléctrico, es epsilon 0, que sería la constante del vacío, por el área dividido la distancia, ¿sí? Y el epsilon relativo por estar completamente lleno en su... en el dieléctrico directamente. Si no, hay que hacer algún otro cálculo parcial, pero esto es lo que tenemos acá. Entonces, esto es lo que nos dicen, y nos dicen que la tensión del capacitor C1 es 60 volts, el capacitor C1 está... ¿C1 o C2? Nos dice. C1. Este es C2 y este es Eso, C1, ¿no? 2 sí. y este es 3. Y entonces nos dicen que C1 se ha cargado 60 volts, sí. Entonces nosotros podríamos tener la carga de este capacitor C1 como la tensión de C1 multiplicado por C1 directamente, ¿no? ¿Esto lo hiciste? Sí, Vamos a ponerle un número para que no parezca fraccionario y que parezca algo más, más leíble, ¿no? 1,5 por 10 a la menos 6. sí. Ideal. Entonces, ¿qué es lo que hay que plantear cuando nosotros estamos en este problema? Vos lo podrías hacer vía asociación de resistencia, de capacitancias, ¿sí? Eso es una forma de resolverlo, el problema, ¿sí? Que sería la forma inclusive más fácil, ¿sí? Porque lo que nos dicen es hallar el valor de la carga de cada capacitor cuando se cierra la llave K, ¿sí?
una vez alcanzado el régimen estacionario, y el valor de la diferencia de potencial en cada capacitor una vez alcanzado ese régimen. Entonces, yo voy a repasar fenomenológicamente el problema este, como para que nos demos una idea de qué es lo que está pasando, y lo voy a resolver con un sistema de ecuaciones, pero después te enseño una forma de resolverlo más sencilla de este problema. Lo digo como para que tengas como los principios fundamentales de cómo se resolvería cualquier tipo de problema, porque acá tenés 3 y 3 es capaz que es fácil asociarlos, pero si tuvieras 8 capacitores, vos deberías encontrar una forma de resolverlo como con un linsolve directamente, con una resolución de sistemas de ecuaciones lineales directamente. Entonces, ¿qué es lo que hace este sistema? Yo lo voy a hacer así genéricamente con simbolitos como lo hicimos recién, ¿no? Con proceso de inducción de cargas, que esto es lo que sí o sí tenés que estar haciéndote vos en tus problemas. Vos tenés este proceso de tu sistema cargado inicialmente, y en donde en tu primer capacitor, ¿sí? Yo le voy a dibujar, ¿sí? Simplemente 3 cargas. Ya te vas a dar cuenta por qué. 3 cargas, estas son las cargas positivas, ¿sí? Y si esas son las cargas positivas, acá tengo cargas negativas en exactamente igual cantidad de cargas, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué es lo que pasa cuando se cierra ¿Qué es lo que pasa cuando se cierra? A este estado le puedes llamar estado inicial, si querés. ¿Sí? Vos lo que haces, básicamente, es agarrás este estado inicial y vas a un estado final, en donde en el estado final vos lo que hiciste es cerraste la llave interruptora, y si vos cerraste la llave interruptora, hay cargas que se pueden mover libremente dentro de esos conductores, ¿correcto, Anto? Entonces, hay una de estas cargas positivas que se puede ir hasta esta primera placa, y hay otra de estas cargas, ¿sí? Una de estas cargas negativas que se puede mover hacia esta otra placa que vos tenés acá. Lo dibujé así, como cualitativamente. Por inducción, exactamente por la misma forma que nosotros lo hicimos en el capacitor anterior, por inducción se me induce en esta placa negativa, se me induce en la placa de abajo una carga negativa por atracción, y si se me indujo una carga negativa, ¿sí? O lo podés ver como un proceso de inducción acá, o lo podés ver como la neutralidad de esta isla que vos tenés acá. Todos elementos conductores, ¿sí? La materia es eléctricamente neutra. Si atraje carga eléctrica negativa, lo que hice fue desplazar carga eléctrica positiva hacia la otra placa. ¿Esto lo entendiste hasta acá? Sí, ¿Vamos sí. bien? No, que yo estoy preguntando solamente como No, no. para entender acá. Entonces, de acá emergen las ecuaciones que vos necesitas armar, sí o sí, de tu sistema. Las ecuaciones que emergen en esto, ¿sí? Se hacen utilizando el método de las islas, ¿sí? Sí o sí, en donde tu isla, entre el estado inicial y el estado final, van a conservar ¿qué parámetro? Esta es la isla, por ejemplo, ¿sí? Y esta es esa isla. ¿Qué ecuación fundamental podés sacar de acá? ¿Qué pasa con las cargas en estas? ¿Yo dibujé alguna carga extra de algún lado? Por ejemplo. No. No. Entonces, esta es la carga de la placa positiva. Eso está buenísimo que las puedas numerar, ¿sí? Que te sirva eso como de referencia, ¿sí? Entonces, yo ya sé que la carga de mi capacitor 1, este es el 1 que nosotros teníamos, inicial, te conviene siempre ponerles un subíndice inicial y final. La carga del capacitor 1 inicial, ¿a qué va a ser igual también? En la condición final. A la de. A la de... A la A la de la otra, a la de la 3. Yo sé que vos lo vas a saber, Manu. Déjala que lo piense ella. listo. No, es que yo sé que vos lo vas a sacar, pero necesito que ella Sí, lo... sí, no, obvio. Vamos, Santo. Estabas ahí. Va a ser igual la carga inicial a la final de quiénes. De C2 y C3. C2 y C3. ¿Por qué dirías C2 y C3? Recordemos, este es 1. Sí. Este es el capacitor 1 y este es 2, el de arriba. ¿Por qué 2 y 3?
Uno es Porque no hay carga de uno que también está yendo a 2. en esta isla es lo que vos te deberías ver. Ok. Porque solamente la carga se movió, estoy analizando solamente la carga que se movió en esa parte conductivamente, nada más. Entonces es igual a la de 2, final. A la de 2 final y a la de quién más también. A la, ¿No final? a la de a ver, dentro de esta isla, ¿a quién me conecta esta isla? Esta isla me conecta a 1 con 2, ¿no? Este es Sí. 1, este es 2. Como la carga no puede crearse ni desaparecer, solamente puede moverse, lo único que hizo esto es la carga de 1 redistribuirse en la carga de 1 inicial, en la carga de 1 final, que está acá, ¿correcto? En la isla, Sí. y la carga de 2 final, que está acá. Es lo único que pudo hacer. Entonces, esto va a ser una de las ecuaciones que nosotros tenemos acá. A la carga de 1 final, más la carga de... Uf, ¿cómo está mi mouse? La carga de 2 final. ¿Esto lo entendimos? Porque Sí. es clave esto. O sea, así como vos hiciste esto, ¿sí? Podés hacer exactamente lo mismo, pero negativo. ¿Por qué te digo eso? Porque vos tenés otra isla. ¿La otra isla dónde está? Acá. ¿Correcto? Sí. En esta isla, ¿cómo es las cargas? Son negativas. Claro, es la carga negativa de 1 inicial, entonces es menos, porque acá es donde emerge otra la de las ecuaciones, es menos la carga 1 inicial, porque recuerden que cuando hablamos de las cargas en un capacitor siempre estamos hablando de la carga positiva del capacitor. Entonces, cuando nosotros necesitamos referirnos a la carga negativa de un capacitor, necesitas forzarle el signo negativo. Entonces, la carga negativa de Q1 inicial, ¿a qué va a ser igual entonces? A ver si ahora en este sale. A menos Q3 final y menos Q1 final. Menos Q3, perfecto. A menos Q3 final, ¿sí? Y menos Q1, yo lo ordeno ahí, ¿no? Menos Q1 final. Perfecto. ¿Cuál otra sería de las islas que vos tenés acá? ¿Sí? La de 2 y 3. La de 2 y 3. Esa ecuación que vos tenés ahí, lo que podés hacer, para que veas ¿cómo era la carga inicial de esta isla? 0. 0. Entonces, acá está el 0, ¿sí? ¿No? Esto es un 0. Porque acá estás comparando el estado inicial siempre contra el estado final de tu sistema, que es lo que nosotros hicimos acá, ¿no? ¿Y a qué es igual entonces ese 0? Menos Q2 final y más Q3 final. Menos Q2 final, correcto. Menos Q2 final más Q3 final. ¿Cuántas ecuaciones tenemos acá? 3. ¿Cuántas incógnitas tenemos acá? 3. 3. El No sé. problema, ¿sabes cuál es? Que no lo digo malo, pero el problema es que, guarda que acá me quedó un igual, para que se entienda voy a borrar esto que está acá. Es que son linealmente dependientes estas ecuaciones que nosotros tenemos acá. Si vos tratás de resolver este sistema, ¿sí? Utilizando todas estas ecuaciones, te vas a dar cuenta que tu calculadora te dice no, not solving it, my brother. ¿Crees que lo hagamos o me crees en este sentido? No, te creo, te creo. No, podemos hacer acá es un comando, ¿viste? El insolve. Entonces, ¿de dónde emerge la otra de las ecuaciones que nosotros necesitamos? De hacer el potencial por el capacitor. De hacer De hacer que Q es igual a B por C. No. No, en eso no. ¿De dónde podría emerger la otra? Ahí está. A ver si así. Imagínate que asocio estos dos capacitores. Así hago porque están en serie estos dos, ¿no? Eso lo ves. Sí. Tienen la misma carga, o sea, lo vimos cuando hicimos esto. Aparte, allá nos sirve también para hacer todo el resto del sistema. Están así los dos capacitores, ¿correcto? En el sistema Sí. final.
Este tiene 2 cargas más, así, y este tiene 2 cargas menos, así. ¿Cómo están conectados estos dos capacitores? ¿En paralelo? En paralelo, ¿correcto? Dos objetos que estén conectados, esta yo la llamo la ley fundamental. Dos objetos conectados entre sí están solamente en paralelo, ¿no? Hay dos capacitores conectados entre sí, paralelo. No sé, no podrían estar dos objetos conectados entre sí en serie. Entonces, ¿cuál es la condición de que dos objetos se encuentren conectados en paralelo? ¿Que el potencial es igual? Correcto. Y entonces, ahí tenés la otra ecuación. No la vas a tener en función de tus capacidades, de tus capacidades o cargas, sino que la tenés en función de los potenciales. La condición es que el potencial final, el potencial de 1 final, ¿a qué tiene que ser igual entonces? Al potencial de 2 y 3 en serie final. ¿Correcto? Si esto, o sea, desde acá lo viste, eso, y entonces a ver si lo podemos hacer esta misma ecuación acá. ¿Qué tendría que ser visto en estos capacitores? La misma ecuación, pero sin hacer la asociación de capacitores. ¿Cómo tiene que ser el potencial de 1 final? La suma de los otros dos. Correcto, muy bien. El potencial de 1 final tiene que ser igual a la suma de los otros dos. Al potencial de 2 final más el potencial de 3 final. Y entonces acá lo único que haces es reemplazar ¿qué cosa? Las capacidades, los potenciales por sus cargas y capacidades. El potencial es la carga de 1 final, obviamente, dividido C1. ¿Correcto? Sí. Y exactamente esto mismo para los otros dos. ¿Querés que hagamos los números? No, después lo hago. ¿Sí? Sí, sí. Era más que nada cómo plantearlo. Pues. Yo por eso hice... Había visto un resuelto que decía que había que ver lo de la polaridad y es como, no, me perdí demasiado. Sí, sí, o sea, a veces tienen cosas bastante como... Yo por eso me tomé el tiempo de explicarlo, y si querés podemos hacer, a ver ahora, cómo se resuelve de la forma más sencilla posible este problema, porque acá es un sistema de 3x3 directamente, ¿no? Entonces, no es tan complejo, es un sistema, una vez que vos tenés esto, acá tenés una ecuación, y acá tenés 2 y 3 ecuaciones directamente. Lo insolve y te debería aparecer directamente la resolución. Pero también esto se puede resolver mucho más sencillo directamente. ¿Por qué? Porque lo que yo puedo plantear, ¿sí? Espera, esto te pide calcular el valor de cada carga del capacitor cuando se cierra la llave K, ¿sí? Entonces, esto puede plantearse de una forma muy sencilla. Yo podría asociar 2 y 3 en serie, ¿no? C2,3 en serie, cuando tenemos 2, puede ser el producto de C2 por C3, ¿correcto? El producto y dividido la suma. Esta la conocen, ¿no? Sí. Va. C2 más C3, ¿no? Entonces, yo acá tengo esta serie y después lo que podría hacer es encontrar la capacidad del capacitor equivalente, ¿sí? Como C2,3 más, ¿sí? C1 directamente, y este es el capacitor total que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Y entonces yo pasé de tener esta situación a estar así, ¿no? Y yo te pregunto acá, Anto, esta carga de mi capacitor, ¿a dónde puede haberse ido? ¿Se puede haber ido a algún lugar? No, Entonces, ¿cómo es la carga del capacitor equivalente con respecto a la carga del capacitor inicial? igual. Igual, o sea, la carga de esta placa que vos tenés acá es exactamente la misma. Entonces, la carga de mi capacitor equivalente es igual a la carga de C1 directamente. Entonces, si vos tenés, porque no se pudo haber ido a ningún lado, lo único que yo hice es asociar estos capacitores nomás de cómo están vistos, nada más. Y entonces, una vez que vos tenés eso, ¿sí? Lo que vos podés calcular es la diferencia de potencial. La tensión del capacitor equivalente es la capacidad dividido la carga dividido su capacidad directamente, 34,9 volts, ¿sí? Directamente. Y si vos querés, ¿sí? Esos volts, ahora estos volts que vos tenés acá, que son 34, casi 34,5
volts que vos tenés acá. Esos 34 volts es lo que tenés en la reorganización de tu sistema, acá. Entonces podrías calcular la carga de capacitor 1 final. La carga de 1 final, ¿sí? Es la tensión del sistema equivalente multiplicado por C1, ¿no? 8,7 y pico, te lo da ahí. ¿Se entiende cómo se podría resolver de una forma mucho más sencilla esto, ¿no? No necesariamente 800,72 nanocoulomb, 872, ¿sí? Nanocoulomb directamente. Ahí estuvimos perfecto. ¿Y cómo serían las cargas de 2 y 3? ¿Sí? Nosotros estamos parados en esta situación, ¿sí? Estos 34 volts están acá, y entonces también podría calcular la carga de 2,3 en serie, ¿no? La carga de 2,3 de estos dos equivalentes que yo asocié. La carga de 2,3 sería entonces también esta diferencia de tensión del capacitor equivalente multiplicado por C23, ¿no? 6,27 nos debería dar acá, 6,27, 6,28, 6,27, a mí me da 6,272, yo no lo hubiese redondeado a 28, pero bueno, allá el que hizo la guía. Y después podés calcular las diferencias potenciales parciales. Si tenés las cargas, ¿sí? Separás los dos capacitores en serie, tienen la misma carga, C2 y C3, y entonces podés tener las diferencias potenciales parciales, ¿no? Y con eso obtendrías estos tres números de acá directamente. ¿Correcto? Sí. Y si no, resolviendo el sistema, estos sistemas de ecuaciones, y de vuelta, una vez que resolviste el sistema de ecuaciones, vas ahí arriba y lo reemplazas en cada una de sus ecuaciones. En un final, si vos me preguntás a mí, en un final uno tiene que buscar siempre, esto es una estrategia para sentarse a resolver finales, ¿no? Tenés que tratar siempre de, todos los problemas tienen una forma muy sencilla de resolverlas, y todos los problemas tienen, porque son los mismos axiomas, partís siempre de la base principal, que era que la carga no se iba a ningún lado, y cómo son las diferencias de potencial en el arreglo de capacitores. Yo no hice nada más que eso. Y tenés una forma difícil de plantearlo, que es este método de las islas, difícil, digo yo, entre comillas, larga sería una mejor palabra, y una forma muy sencilla de hacerlo, como es esta otra, que eran tres cálculos y salió al toque, ¿viste? Bueno, una horita y media de clase, más o menos. No sé si les quedaron ahí algunas preguntas, algo de lo que hayamos visto o algo de lo que estén estudiando ustedes, de capacitores o de electroestática, y si no, si les parece, los dejo seguir trabajando. Por mí no. Ya está. No, estuvo intenso, ¿no? O sea, hicimos dos problemas muy completos que son muy diferentes, y que nos dan un rango de cosas como para seguir aprendiendo. Después nos quedaría para la próxima clase, yo agarro un buen problema de dieléctricos y un buen problema de EDIP, que EDIP se las trae, préstenle bastante atención a esa parte de la unidad, que son los vectores de esta semana, si ustedes me dicen a mí, el 60% de su tiempo, 66, 70% de su tiempo, dedíquenlo a entender polarización y dieléctrico, que esa parte es muy compleja con respecto a las fenomenologías, o a comprender bien qué principios, dónde se conservan esos campos, qué es lo que nos representan esos campos. Es bastante complejo, así que yo le dedicaría un poco de tiempo ahí, bastante más tiempo a eso que a entender el dieléctrico. Que está bien el dieléctrico, es un stepping stones desde ahí hacia adelante directamente. Bueno. Yo tenía una duda No, obvio, Manu, rápida. no digas perdón nunca. Yo le dije siempre que o sea, ustedes aprovechenme al mango. O sea, yo sé, no les voy a decir que sé todo de física, porque es probable que no sepa cosas de física, pero en todo lo que yo sepa, No, esto seguro, además. ¿Cómo? Esto es más que seguro que lo sabes. Seguro. ¿Cómo era? En el ejercicio 30, creo que tuvimos que hacer para la revisión de pares Ajá, del campo eléctrico. en la unidad anterior. Sí, me surgió la duda corrigiendo otros Ajá. de compañeros cuando calculaban el potencial para un R mayor a R3. Calculaban el potencial en un R mayor a R3. ¿Te acordás que la semana pasada vimos la fenomenología de este problema, correcto? Sí.
Básicamente la diferencia que tenía entre lo que yo resolví y lo que vi que resolvieron otros, no me acuerdo si fue justo los tres Era para tocó. calcular, pero, dame un segundito. Vos querés calcular un potencial para R mayor que R3, ¿correcto? Eso era Sí, lo que te pedía. Correcto. sí, Entonces, hay una discrepancia entre lo que vos hiciste y lo que otros hicieron. sí. O Ah, al menos estaba diferente, capaz que después da igual o no, no sé. es un Em, problema genérico con letras, así que podría ser que después los cálculos den igual. Claro, es decir, el resultado final quedaba distinto, pero intenté buscar alguna asociación, a ver si Ajá, quizás de variables. claro, había algo que sea lo mismo, pero no lo encontré. Pero al margen de eso vi que la diferencia estaba entre la integral que tomaban como punto de referencia el infinito. Ajá, sí. Entonces hacían entre R e infinito, creo que era. Claro, entre el Y en infinito mi o caso el infinito y hice R. entre R, claro, en mi caso hice entre R y R3. Entre R, que vos tenés ahí, y R3, ¿dónde estaría? Eh, Sería como el borde entre el del conductor de borde. afuera, el cascarón ese. Claro, no, ellos lo hicieron bien. O sea, porque lo que vos tomás de referencia, cada vez que vos tenés. Uy, ¿qué te pasó a esto? Gary Hensler, guía de dieléctrico, capacitor, guía de electrostática. Porque lo que vos necesitas hacer es la integración. Cuando vos tenés, primero, es una distribución de cargas finitas esta, ¿correcto? Mm. Después capaz que no creo que dé igual, pero porque no te va a dar. Entonces, es una distribución de cargas finitas. Eso quiere decir que tu sistema tiene adentro 1, 2, 3, 5, 7, pero no es infinito. Entonces, cuando vos te vas muy lejos, pensalo gravitatoriamente. Cuando vos te vas hasta la estratosfera, ¿cuánto vale ahí la energía potencial cuando estás muy, 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 muy lejos? Imagínate que Sí, estuvieras entiendo. Imagínate que estás tan alejado que no ves ningún tipo de planeta ni nada. ¿Vos podrías moverte haciendo uso de la energía gravitatoria? No, No, porque estás tan lejos que nada te hace fuerza. Entonces, como nada te hace fuerza, ninguno de esos objetos, ese punto tiene poca energía directamente. Vos no podrías aprovechar nada de ese movimiento. Entonces vos podés tomar un punto que se encuentre muy, muy, muy lejano directamente de tu integral, que sería el punto infinito en este caso, como el lugar de potencial o el lugar de energía cero directamente. sí, Y entonces eso es lo que hacen ellos directamente. Entonces, porque vos cuando vos estás buscando un valor de potencial, cuando vos estás buscando cuánto vale el potencial en esta región del espacio que vos tenés acá, ¿sí? Vos necesitas un valor de referencia, ¿sí? Que es este, y un valor genérico, un R genérico que vos tenés acá, ¿correcto? Directamente. mm, sí, que es el que quiero, el que me interesa que me quede Bien, como ecuación. claro, lo más probable, o capaz que ahí sí, si vos reemplazás el potencial de B sub 3, porque el potencial del radio 3 vos seguramente integraste del otro lado, ¿no? Porque Claro, a vos te quedó un potencial de R menos un potencial de R3, del R sub 3, ¿correcto? claro, sí, tal cual. Y le puse B sub 1, o sea, doble Claro, fila. y B sub 1, ¿sí? Seguramente el potencial de B sub 1 vos lo podés calcular como K por la carga total que vos tenés en el radio 3, ¿sí? Dividido el Sí. R3. O sea, te va a quedar igual en lo mismo, me imagino yo, simplemente de tu problema. Imagino yo Ok, que o sea, estaría bien pensado de las dos maneras. estaría bien porque vos lo que necesitas hacer para calcular el potencial de este espacio es eh, Conocer uno, un punto tener claro, un punto conocer conocido de uno potencial. y tomarlo de referencia y después calcular el potencial de todo el espacio. Vos usaste el potencial de R3 de referencia, otros usaron el potencial del infinito, ¿sí? Pero seguramente te queda exactamente igual de la fórmula, porque acá la carga total es la carga por inducción más la carga del potencial que te deposita uno, ¿no? El potencial de la tensión de esa fuente, ¿no? Claro, sí, sí, sí. De Yo creo acuerdo. que si lo asociás y trabajás un poco algebraicamente con la ecuación, te debería quedar exactamente lo mismo. Ok, buenísimo. No, más que nada era saber eso, si Claro, pero sí, teóricamente estaba bien pensado de ambas maneras, después, bueno, es matemática, pero
está pensado bien de ambas maneras. El pensamiento es tener uno de referencia y calcular un potencial de un punto genérico. Y en este caso, la referencia está acá. O sea, esto es lo interesante. La tierra que vos tenés ahí conectado es tu punto de 0 volt también. Sí. ¿Sí? Está bien pensado, exactamente igual. Perfecto. Sí, muy bien. Profe, una Ando. cosa, Sí, sí. es muy grave si me olvidé de evaluar lo de los compañeros. Automáticamente te descuenta puntos. O sea, tu calificación que te devuelve esto, avísame ahora, cuando tengas un rato hoy o mañana, te lo activo instantáneamente, lo revisás y lo vuelvo a cerrar directamente la actividad, a ver si puedo, aunque sea modificándole una fecha por un segundito, porque te descuenta puntos, o sea, tu Sí, calificación. igual yo soy la que entré como oyente, o sea que no pasa nada. Listo, está bien. No, Porque no, me acabo de dar cuenta que me olvidé hacerlo. es importante que hagan esas actividades, o sea, más allá de que seas que seas oyente, es lo que tus compañeros van a tener de calificación. Igual cuando yo cierro y asigno las calificaciones, yo les muestro si quieren cómo me lo muestra a mí el sistema, ¿no? Me dice, me muestra, a ver si, acá no, este otro era. Si yo lo miro acá, me dan los puntajes parciales de cada uno, ¿no? Y fíjate que acá dice Mónica no puntuó, y entonces acá le va a quedar a alguien, le va a quedar un solo puntaje directamente. Se lo va a cerrar así Moodle directamente. Ah, bueno, entonces te aviso para que no le quede mal a los demás. Dale, si tenés ganas, se lo puntuás directamente. Sí, Lo abrimos un ratito la actividad, ¿viste? Y yo esto no le sí. puedo dar extensiones, es bastante cruel, ¿viste? En ese sentido. Entonces tengo que solamente agarrar las evaluaciones cerradas, cambiártelo, abrirlo por un ratito y volverlo a cerrar y cerrar y ya dar los valores finales. Yo ahora puedo, sin ¿Podés servirlo. evaluarlo? Sí, sí. Porque, listo, evalúalo entonces. Porque yo lo que le puse a esto, como para que No, no, o sea, me sale cerrada, pero lo puedo hacer ahora, hoy. A eso me refiero. claro, porque yo le puse a esto, yo soy bueno, o sea, soy bueno, pero más allá de esto, de la disponibilidad, yo le doy en los ajustes fecha límite, disponibilidad, había una de las opciones que dice parámetros de los envíos, había una de las opciones que dice permitir envíos fuera de plazo, yo también le voy tildando esto, entonces capaz que también te lo va haciendo esto, capaz que hay una de las opciones que también, así que evalualo y si lo puedes evaluar, genial. Ahora me fijo si puedo y si no te aviso como para que me Dale, abras un ratito. dale, Dale. genial. Buenísimo. Bueno, ¿alguna pregunta más? Samu, Jonathan, Flor. No, por mí no, por favor. Yo me había olvidado, pero de la otra revisión de Apare, la primera. O sea, Dale, tratemos de hacerlo ahora ya también. Ahora ya, cuando tenga un rato, coordinamos cuando estés un rato en el conectado y que tengas un tiempo para hacerlo. Y lo abrimos y lo cerramos, ¿dale? ok, que te mando por Slack. Claro, sí, sí, sí. Traten de no olvidarse porque, o sea, no es que es un cuestionario que Sí, lo era la primera y se me pasó. traten de Como estar no. bien atentos a eso, ¿viste? Porque, nada, no quiero ser malo, pero es un pelotazo estar todo el tiempo abriendo y cerrando actividades. Ok, dale, Creo que buenísimo. lo que tiene lo de revisión de pares es que es manual el cambio, que yo viste que creo que ayer o antes de ayer ¿Viste? te mandé por lo de la revisión como que quedaba en envío y no Sí, se movía a evaluación sí, todavía, sí. pero ya después cuando me dijiste ya se podía evaluar a los Sí, compañeros. sí, lo cambié ahí manualmente, así que, bueno, nada, uno va aprendiendo. La verdad que yo antes usaba otra plataforma que se llama EduFlow, pero antes estaba buena la plataforma, te permitía con 50 estudiantes trabajar gratis, ¿viste? Y lo fueron achicando. Después fue, no sé, 25, entonces para cursos chiquititos me servía, para cursos de 50 pibes hacía 2, y entonces lo iba haciendo, y ahora le pusieron 5 estudiantes. Entonces la verdad que le dije, ¿sabes qué? Metete tu solución, ¿viste? Pero de 10 estudiantes, no 50 dólares al mes es un montón. La verdad que no saben cuánto valen las cosas para 50 dólares. Esta gente está demente directamente. Sí. No sé, estaba bueno también, era similar a lo que hacíamos.
en las revisiones entre pares estaban buenas y entonces decidí usar taller y todavía estoy encontrándole el ajuste fino a la actividad de Moodle. Así que no pasa nada. Avísenme nomás. Bueno, les mando un saludo, chicos. Cualquier cosa, Chao, gracias. nos vemos la semana que viene. Chao, Dale, profe. buen fin de. Fin de Gracias. semana. Nos vemos, buen fin de. Vamos, fin de- Chao, chicos.